A ver. Listo. Sí, Maribel. Yo tengo una pregunta, ¿cómo funciona esto de que, por ejemplo, estamos leyendo tal versículo de tal libro y luego dices, ahora vayámonos a no sé dónde, a tal, y regresémonos para acá? ¿Cómo se hilan con otros versículos también hasta del Antiguo Testamento? Y dice, cuando es del Antiguo Testamento y dice lo mismo, sí lo entiendo porque es una referencia. Pero cuando son del mismo, por ejemplo, del 9, nos mandas a otro libro, otro versículo. Porque mira, pues los teólogos que ya se dedicaron a estudiar un montón la escritura, sí, ellos ya tienen bastante dominadas las correlaciones que hay entre los libros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, muchas de las cosas están vinculadas principalmente entre los 4 evangelios, ¿sí? Porque los 4 que estuvieron presentes y los 4 que escribieron acerca del evangelio, pues desde su perspectiva escriben la misma historia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos vamos a otro libro del Nuevo Testamento, es porque hace referencia a alguna frase en específico que se mencionó, ya sea de nuestro Señor Jesús, o de algún otro discípulo, ¿no? Por ejemplo, Pablo hace muchas correlaciones porque pues él es alguien que estuvo externo, no estuvo con los 12 discípulos, entonces constantemente está mencionando palabras de ellos. Ahora, ¿cómo lo hago yo? No sé si esa era tu pregunta. Por ejemplo, en mi caso tengo Biblias que son de estudio. Estas Biblias de estudio traen, por ejemplo, te voy a mostrar esta. No sé si se ve. En la parte de acá vienen toda la serie de versículos que están relacionados con estos párrafos. Entonces, como ya es para estudio, pues tú lees el versículo que trae la anotación de la referencia a la que está vinculada y ya te vas a ese versículo. ¿Sí? Sí. Si vas a dedicarte a estudiar a más profundidad la palabra, pues cómprate una Biblia de estudio. Sí. Sí, y hay algunas otras Biblias que traen también sus referencias, mira. Por ejemplo, esta que tengo acá, también los trae aquí abajo. Ya. ¿Sí? Bueno. Sí. Están relacionadas. Ya. Porque en muchos casos se mencionan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando habla del Viejo Testamento, pues habla específicamente de profecías que fueron dadas, ¿no? Entonces las toma tal cual. Pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de otro libro del Nuevo Testamento, está complementando muchas veces o está dando la visión desde otra perspectiva del mismo acontecimiento. De lo mismo. Sí. Bueno, comenzamos entonces, vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos permites ser partícipes de tu palabra, Padre bendito. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, mi Señor, tú eres el único que pone en nuestros corazones el tiempo, la voluntad, la disposición, Señor, para poder esta noche reunirnos y leer de tu palabra y conocer aquellos misterios, Señor, aquellas revelaciones que tú dejaste para nosotras, tus hijas, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque eres tú, mi Señor, poniendo en nuestro corazón el amor hacia ti, Señor. Porque eres tú el único que provoca esta paz que nos da cuando aprendemos de ti, de tu evangelio, de tu escritura, de todo lo que tú dejaste establecido para nosotras, Cristo amado. También, mi Señor, te pedimos perdón antes de iniciar este estudio, Señor. Perdónanos si hemos fallado, Padre, perdónanos si hemos hecho algo en contra de tu palabra, mi Dios. Perdónanos si hemos hecho cosas que no son de tu agrado, Padre. Sabemos, mi Dios, que tú eres
un Dios bueno, eres un Dios perdonador, eres un Dios de buena voluntad, de sanidades, de misericordia, mi amado Señor. Te pedimos perdón para que podamos entrar a este estudio, Señor, con corazones limpios, con corazones humillados, con corazones agradecidos, Señor, para poder estar dispuestas a recibir sanamente lo que tú nos has dejado escrito, Padre. Entonces dejamos este tiempo en tus manos, mi Dios, y confiamos en que tú nos vas a hablar, Señor. Vamos a confiar en que tú vas a dar un mensaje de aliento. A pesar de que esto es un estudio, mi Señor, sabemos de que en tu palabra, Señor, hay poder, en que tu palabra, Señor, hay sanidad, hay restauración, Padre. Entonces confiamos, Padre bendito, en que tú nos vas a ayudar, Señor. Sea cual sea nuestro pensamiento, sea cual sea nuestra situación, papá, tú tomas el control de cada cosa, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahora con Romanos 15. Amén. En la última reunión que tuvimos, en donde estuvimos hablando de Romanos 13 y 14, recuerdan, veíamos cómo tenemos nosotras que pues someternos a nuestras autoridades, ¿verdad? En el capítulo 13, pero en el capítulo 14 comenzamos a ver las diferencias y lo que sucede entre aquellas personas que todavía están débiles en la fe y aquellas personas que están un poco más fortalecidas, ¿verdad? Aquellos que tienen una capacidad en este momento de fe un poco más amplia para poder recibir el Evangelio. Ahora en Romanos 15 vamos a continuar estudiando la diferencia y cómo nos vamos a ayudar como cuerpo de Cristo, como iglesia, entre aquellos que estamos más fortalecidos y aquellos que podemos estar un poco más débiles en la fe. Amén. Entonces nos dice el capítulo 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Miren, continuamos y dice Pablo en este capítulo 15 está dando seguimiento al 14. Amén. Aquí Pablo nos está animando a aquellos que somos creyentes en la fe y que tenemos una fortaleza espiritual. Nos pide que soportemos, ¿verdad?, a los que están débiles todavía. Y dice que lo hagamos con amor y con paciencia. ¿Por qué? Porque cuando nos habla en el término a los que estamos más fuertes, pues se refiere a que tenemos una fe un poco más madura. Recuerdan que en la reunión anterior hablábamos de que los que tienen una fortaleza es porque ya lograron dominar alguna situación, ¿verdad? Alguna situación de pecado, alguna situación de conflicto. Eso les da fortaleza, eso es lo que hace que se le quite autoridad al enemigo respecto a ese punto, a esa área de nuestra vida. Entonces, los que somos fuertes tenemos una fe más madura, ¿verdad? Tenemos una convicción un poco más firme, perdón. Perdón. Entonces, respecto a un tema en específico, ya no vamos a tropezar tan fácilmente, ¿verdad? Hemos hablado que cuando nosotros entregamos a nuestro Señor los pecados con los que venimos, las fallas que nosotros podamos padecer, que podemos tener, el Señor va fortaleciéndonos, ¿verdad? Va haciendo que a través de la prueba nuestra fe vaya creciendo. Cuando nuestra fe es lo suficientemente grande para superar ese problema, entonces se le resta autoridad a Satanás en ese punto en específico, ¿verdad? Entonces eso nos convierte en alguien fortalecido. Y a esto se refiere la escritura en este momento. Los que somos fuertes tenemos esa fe un poco más firme, más formada, más madura, hay convicción en nosotros, ¿no? Y cuando nos dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles, soportar es un sinónimo aquí de ayudar, ¿verdad? De comprender, de sostener, de aportar, de tener paciencia con las personas que tienen una fe pues más frágil, menor
o incluso que todavía está reciente, ¿no? Hemos visto cómo hay personas que cuando comienzan sus caminos con el Señor, pues cualquier cosa todavía los hace titubear, porque todavía no tienen esa fortaleza en el Señor, ¿verdad? Todavía no han muchas veces comprendido quién es el Señor al que están siguiendo, y eso hace que la fe pues esté débil, ¿verdad? Que tengan dudas, que esté frágil. Entonces, lo que aquí Pablo nos dice, en lugar de que nosotras nos dediquemos a juzgar o a criticar a alguna persona que todavía está iniciando en su fe o que está débil en la fe, porque no precisamente tiene que estar iniciando, muchas veces llevan ya un tiempo en una congregación, pero o siguiendo al Señor, pero a pesar de eso tienen una fe pues muy débil, muy dudosa, muy frágil. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos, ¿verdad? Es tomar un compromiso con ellos para que nosotros también podamos ser personas de bendición para sus vidas, para que podamos ayudarles a crecer en el conocimiento de la palabra, para que podamos ayudarles a ser formados, ¿verdad? A ser discipulados. Y nos dice también la palabra, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Que no seamos egoístas, ¿verdad? Que no estemos buscando solamente lo que nos conviene a nosotros, que no seamos cómodos, porque muchas veces también sucede. Por alguna situación, llegamos a los caminos del Señor, comenzamos a fortalecernos y tomamos comodidad, ¿verdad? Ya no nos dedicamos a expandir el reino del Señor, ¿verdad? Ya no queremos ayudar a otra persona que está en debilidad o que está en una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo ya estoy bien, yo ya logré tal promesa o tal situación que el Señor me había prometido y ya la tengo, y entonces me comienzo a comportar de una manera egoísta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Pablo nos está invitando a hacer aquí en este primer versículo. Nos dice también en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Fortalecer la fe, ¿verdad? Y esto es no dar por su lado a la gente, ¿sí? Muchas veces, bueno, una persona está en una situación vulnerable, pero se acerca a pedir tal vez una opinión, un consejo, y nosotros, en vez de darle un consejo sabio, pues le damos por su lado o le decimos aquellas cosas que quieren escuchar, complacemos, ¿verdad? De cierta manera el pecado. Entonces, aquí pues Pablo nos está diciendo que con sabiduría, con amor, con paciencia, nosotros los guiemos también para edificación. Y la edificación viene a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la Escritura y a través de la corrección de nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, también esto nos está comentando acá Pablo. Cada vez que nosotras tengamos la oportunidad de hacer crecer a algún débil en la fe, tenemos que hablar con amor, con paciencia, con exhorto incluso si es necesario, ¿verdad? Pero siempre buscar la edificación de este hermano o de esta persona que esté buscando la ayuda. Seguimos en el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí en el versículo 3 nos dice la Escritura que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué significa? Que Él cuando estuvo en la tierra no lo hizo para Él agradarse, ¿verdad? Sino que a pesar de su posición, a pesar de su esencia, a pesar de su naturaleza divina, Él estuvo acá y aceptó ofensas, aceptó insultos, sufrió por nosotros, ¿verdad? Se sacrificó. ¿Y qué fue lo que hizo?
cargó todos nuestros pecados, nos ha enseñado la palabra, por amor, ¿verdad? Por amor a la humanidad, por amor a sus hijos, por amor a la creación. Entonces, acá eso es lo que nos está diciendo el versículo 3. Esto es porque viene hilado al anterior, ¿verdad? O sea, no sean egoístas, no vean solamente por ustedes, porque incluso nuestro Señor Jesús no vino a la tierra a agradarse a sí mismo, sino que soportó por otros, ¿verdad? En el versículo 4 nos dice que el Antiguo Testamento, la escritura que ya estaba, fue escrita también para nosotros, ¿verdad? Hemos visto y nosotros conocemos ahora un nuevo pacto y nos dicen, ok, el viejo pacto ya feneció y ahora tenemos un nuevo pacto, pero a pesar de esto, el Antiguo Testamento está escrito también para la humanidad actual, también para nosotras. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para, dice, para darnos enseñanza. Perdón. Y dice, es para darnos enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza, ¿verdad? Ese es el objetivo final de la escritura, que cada una de nosotras, aprendiendo y entendiendo todo lo que está escrito en la palabra, tengamos la esperanza finalmente. ¿Por qué? Porque hemos platicado que muchas de las cosas que están escritas en la palabra ya se cumplieron, ¿verdad? Hay muchas profecías que ya fueron llevadas a cabo, que ya están concluidas, que ya se cumplieron. Entonces, eso es una esperanza para nosotros. El saber que la escritura es veraz, que tiene certeza, que no va a cambiar, ¿verdad? Todo lo que está escrito es algo que va a suceder. Entonces, a nosotros nos sirve primero para enseñarnos la forma de conducirnos, la forma de comportarnos, el qué deber hacer en nuestras vidas. Pero también nos da consuelo, ¿verdad? Nos da paciencia. ¿Por qué? Porque las promesas, lo hemos hablado muchas veces, se van a cumplir, ¿verdad? Nada más que va a ser en el tiempo de nuestro Señor. Y eso nos va ayudando a fortalecer nuestra paciencia a nosotras. Y después dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Padre y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da a nosotros la paciencia y nos da el consuelo, ¿verdad? Eso creo que lo tenemos claro. Todas nosotras, cuando recibimos a nuestro Señor, cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, pues tenemos en nuestro ser sus dones, ¿verdad? Sus atributos, su carácter, todo lo que Él nos deja para nosotros, nos capacita. Y entonces nos da paciencia y nos da consuelo. Pero aquí Pablo nos está diciendo que de la misma manera en la que nuestro Señor Jesús está en nosotros, Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, ahora esto va a producir un fruto, ¿verdad? Que va a ser la unidad en la iglesia, no en la congregación, sino en el cuerpo de Cristo. Nosotras vamos a tener esa unidad. ¿Por qué? Porque dice que la meta es estar unánimes, ¿verdad? Es una consecuencia para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. Esto significa, si estamos unánimes, que tenemos una misma fe, que tenemos un mismo pensamiento respecto a nuestro Señor, ¿verdad? Y eso es lo que se está buscando y lo que nos está diciendo Pablo, que a través de la paciencia y de la consolación que nuestro mismo Señor nos da, podamos tener esa unanimidad como cuerpo de Cristo para poder glorificar a Dios y para poder glorificar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es la meta final de poder tener estos atributos de nuestro Señor. ¿Hasta ahorita tienen dudas? Me van a ayudar a leer para que no se me vayan a dormir. Bueno, a ver, empiezo, Maribel. ¿Me ayudas a leer del 7 al 9? Sí, ahí voy. Por tanto,
Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. Amén. Miren, entonces aquí Pablo nos dice, recibíos los unos a los otros. Vamos a recordar que Pablo en este libro está hablando a la iglesia de Roma, ¿verdad? Y Roma, hemos platicado en todos los capítulos anteriores, está compuesta de judíos y de gentiles, ¿verdad? Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que está compuesta de estos dos grupos que se acepten, ¿verdad? Que mutuamente se acepten con amor, con agrado, evitando las diferencias, evitando las discusiones, haciendo, como decía el versículo anterior, un pensamiento unánime, ¿verdad? Un sentir unánime. Y esto nos dice, bueno, en la actualidad, que debemos aceptar a los demás creyentes a pesar de sus diferencias, a pesar de sus debilidades, a pesar de las situaciones que ellos estén viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos aceptó nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, recordemos que en este libro de Romanos nos explica cómo Él abre la posibilidad para todos los gentiles, ¿verdad? Para aquellos que no somos judíos. Entonces, nuestro Señor ya nos aceptó con esas faltas, con esas debilidades, con esas diferencias que nosotros podamos tener contra ellos, ¿verdad? Contra los judíos. Y entonces nos dice, si nuestro Señor tuvo gracia, tuvo misericordia hacia nosotros, entonces ahora nosotros también, ¿verdad? Hacia los demás. Y aquí nos está diciendo Pablo en este versículo específicamente, recíbanse. ¿Qué es esto? Acéptense, ¿verdad? Sopórtense, como decía el primer versículo de este capítulo 15. Sopórtense entre ustedes, amén. Y luego nos dice, como también nos recibió Dios para gloria, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y dice, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Aquí la palabra circuncisión se refiere a los judíos, ¿verdad? Acuérdense que ellos son el pueblo de la circuncisión, ¿verdad? Y nosotros somos los incircuncisos, todos los gentiles. Entonces aquí hace esta semejanza, ¿verdad? Nuestro Señor fue siervo de la circuncisión de los judíos para poder mostrar la verdad de nuestro Señor y confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Qué es esto? Miren, esta promesa es la que nuestro Señor le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos los profetas, ¿no? Que estuvieron en el Antiguo Testamento. La vida de nuestro Señor mostró la fidelidad de nuestro Señor, de Dios, hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Esta es la promesa que nuestro Señor, Dios Padre, dejó hacia la promesa, hacia el pueblo de Israel, perdón. Y dice también, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Qué es este versículo? Nos dice la palabra que la obra que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo no fue solamente para los judíos, fue también para nosotros los gentiles, ¿verdad? Alcanzó a todas las naciones, ¿sí? No nada más al pueblo de Israel. Y ellos, dice, glorifican a Dios no solamente porque tienen las promesas antiguas para Israel, sino porque recibimos misericordia, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos a los caminos de nuestro Señor y recibimos a nuestro Señor Jesús, bueno, no decimos, lo voy a glorificar porque por todas las promesas que le dio al pueblo de Israel, creo que ni siquiera sabíamos qué promesas le habían dado a Israel. Nosotros lo hacemos por la gracia y la misericordia que recibimos de nuestro Señor Jesús. Amén. Y entonces nos dice que Él abre la puerta para los que estábamos lejos de Él. Y aquí narra, dice, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y para esto vamos a ir a Salmos 18:49.
por ejemplo, aquí Maribel, bueno, creo que este es bastante específico, ¿no? Pablo, y lo hemos mencionado, al ser un ex fariseo, se sabe completamente la Torá. Él tiene un dominio muy, muy bueno, muy habilidoso de toda la palabra, de todo el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, siempre vamos a ver que él esté utilizando versículos de los profetas, del Antiguo Testamento, específicamente porque además, acuérdate que en este libro, acuérdense, perdón, en donde él está hablando también a los judíos, es una forma de hacerles entender, oye, te estoy diciendo que el evangelio es para los gentiles y aquí lo dice en el libro que tú mismo estás creyendo, ¿verdad? En el que tú profesas. Y aquí nos vamos entonces a Salmos 18, 49. ¿Me ayudas a leerlo, Natalia? Sí. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. Entonces, aquí Pablo está utilizando como apoyo un argumento que ya viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él está mostrando que ya estaba profetizado que nuestro Señor iba a venir para que los gentiles también confesaran y las naciones también alabaran a Dios, ¿verdad? Esa es la referencia que está tomando aquí Pablo y es textual. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Amén. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? Sueño tenemos. Todas tienen su carita así. Bueno, vamos en el 10. ¿Me ayudas a leer del 10 al 12, Carmelita? Sí. En Romanos, ¿verdad? Sí, Romanos 15, del 10 al 12. Dice, y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Amén. ¿Sí? ¿Sí? No, hasta ahí. Gracias. Bueno, miren, aquí en el versículo 10 entonces nos dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y aquí Pablo también está citando el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Deuteronomio 32, 43. Deuteronomio 32, 43. ¿Ya lo tienen? Mabel, ¿lo tienes? ¿Fabi? ¿No? ¿Quién lo tiene? Ah, Mabel dice. Mabel, léelo, por favor. 43, ¿verdad? Sí, Deuteronomio 32, 43. Alégrense con él, oh cielos, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecida a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Amén. Amén. Entonces, aquí literalmente lo está diciendo, ¿verdad? Que todos los gentiles no vamos a ser excluidos, sino que somos parte también de compartir esta bendición de los judíos. Entonces, aquí primero en el versículo 10, pues Pablo está haciendo esta referencia y es como quien dice la primera llamada, ¿no? Y después se va al 11 y es la segunda llamada. En el 11 vamos a ir ahora a Salmos 117, 1. Cuando la escritura repite situaciones, repite cosas que suceden, sabemos que la Biblia es veraz, ¿verdad? Que la Biblia es 100% cierta, pero cuando lo está repitiendo además, está haciendo un énfasis en algo que va a suceder, toma mayor importancia, ¿verdad? Es algo que efectivamente, certeramente va a suceder. Entonces, aquí Pablo, ¿por qué les estoy diciendo esto?
porque en el versículo 10 lo dice, va a suceder. En el 11 dice, va a suceder. Y en el 12 va a suceder, ¿sí? Lo repite 3 veces y toma 3 diferentes partes de la escritura del Viejo Testamento para complementar y para argumentar lo que él está diciendo. Entonces, en el 10 ya vimos que es Deuteronomio 32:43. En el 11, Salmos 117, 1 y 2. ¿Lo tienes, Fabi? Ya. Sí, ¿me ayuda? Alaben al Señor todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, entonces vemos aquí en Salmo lo mismo, pero dicho en otras palabras y por otra persona, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al 12 y dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Y para esto vamos a ir a Isaías 11:10. Isaías 11:10, sí. ¿Lo tienes, Claudia? Sí, Isaías 11:10. Amén. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunieron junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Amén. Entonces, vemos que estos 3 versículos, Deuteronomio, Isaías y Salmos, hablan de que pues la esperanza es para todos, ¿verdad? Que los gentiles también participamos en este llamamiento, ¿verdad? Que no nada más los judíos lo van a tener. Y aquí nos lo está reforzando con Isaías. Dice que no es solamente para los judíos, sino que viene a los pueblos, ¿verdad? Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Todos vamos a ser partícipes de las bendiciones, de la salvación, de la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo a cada uno de nosotros, de la humanidad, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 13, Romanos 15, del 13 al 14. ¿Quién me falta por leer? Seila. Seila, ¿estás? Bueno, a ver, ¿quién tiene 13 y 14? Natalia. A ver, Natalia. A ver, perdón. Ok. Bueno, Y sí. el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Hasta el 15? Amén. No, hasta el 14. Entonces, aquí Pablo nos dice, el Dios de esperanza, ¿verdad? Ese Dios que se presenta como la fuente de todas las cosas, de todo lo que nos va a suceder, de todo lo que tenemos, de todo lo que nosotros estamos esperanzados, ¿verdad? Nos dice, el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, ¿verdad? Esta esperanza que Él nos da no es una esperanza vacía, ¿verdad? Es una esperanza que está basada en la fidelidad, está basada en las promesas que se han cumplido y en las promesas que todos nosotros tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos dice que nos llene de gozo y de paz en el creer. ¿Por qué? Porque como hablábamos, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces los frutos de nuestro Señor vienen a morar en nosotros, ¿verdad? Nos va a llenar de sus frutos. Y entre esos frutos, recordemos, está el gozo y la paz. Voy a apagar por aquí un micrófono, perdón. Ay, no sé cómo. No puedo.
No, pero ya está silencio el de... Ah, ¿qué ya, me decía? ya, Sí, ya era está. el de Seila. Ok, entonces, los frutos del Espíritu Santo entonces vienen a morar en nosotras, ¿verdad? Y entre esos frutos está el gozo y la paz. Y esto no va a depender de ninguna de las circunstancias que estemos viviendo, sino que van a depender completamente de nuestra fe, ¿verdad? Cada vez que nosotras estemos pasando alguna situación de tribulación, alguna situación de conflicto, alguna situación en la que no estamos cómodas y no nos agrada, pues entonces, como estamos llenas del Espíritu Santo, vamos a manifestar el gozo y la paz. ¿Por qué? Porque esto nos va a fortalecer, ¿verdad? Va a fortalecer nuestro corazón, va a fortalecer nuestro espíritu y la paz va a guardar nuestra mente de cualquier pensamiento que no sea del Señor. Entonces, son atributos de nuestro Señor, son frutos que vamos a estar manifestando en este tipo de situaciones. Amén. Luego nos dice, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza, como decimos, pues no es algo que venga de manera aislada, ¿verdad? No es algo que viene solo, sino que es el Espíritu Santo el que tiene viva la esperanza en cada una de nosotras. Y si no, hagan una reflexión a sus vidas. Cada una, cuando está viviendo una situación de conflicto o de desagrado, podemos llegar a sentir que nos dejamos vencer, pero cuando tomamos fuerzas en el Espíritu Santo, nos vuelve a llenar de una esperanza, ¿verdad? A veces ya queremos como que tirar la toalla, pero el Espíritu Santo viene y te dice, no, porque yo te di una esperanza, yo te di una promesa de algo que va a suceder y eso nos vuelve a reanimar, ¿verdad? Eso nos hace sentirnos vivificadas nuevamente y tomar energía ante alguna situación. Esta esperanza, ojo, no es limitada, porque el Espíritu Santo, recordemos, se da a nosotros por completo, ¿verdad? Entonces no tiene un límite, no es algo que esté contenido solamente en alguna parte de nuestro ser, sino que está en todo lo que nuestro Señor nos ha dejado. Por eso debemos tener esa confianza, esa certeza de que todo va a suceder. Y finalmente nos dice Pablo, que está seguro en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estás llenos de bondad, de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque aquí, pues Pablo está confiando en la madurez espiritual de la iglesia, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la iglesia de Roma. Él está confiando en que son personas con una madurez espiritual. Y cuando tienes una madurez, bueno, pues estás lleno de los frutos del Espíritu Santo y te llenas de bondad, te llenas de conocimiento de la palabra y entonces tienes la capacidad de poder instruir, de poder guiar a otra persona, de poder corregir, incluso exhortar con amor, ¿verdad? Como lo hemos venido diciendo, con paciencia. Amén. ¿Hasta ahora tienen dudas? ¿No? Bueno, seguimos. El 15 y 16. Ahora sí me ayudas, Natalia. ¿Sigues por acá? Sí. Ok. 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí Pablo nos dice que escribe con atrevimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está reconociendo que lo que él puede estar diciendo puede sonar fuerte, ¿verdad? El decir que una persona tiene fortaleza y otro puede estarse mostrando débil, pues es algo fuerte, muchas veces de comprender o de asimilar. Y aquí Pablo lo está diciendo. No lo está haciendo para ofender, ¿verdad? No lo está haciendo en ese sentido, sino lo que él quiere es recordar una verdad que ya sabe la iglesia de Roma. Por ejemplo, en la actualidad, muchas veces buscamos el consejo oportuno, ¿verdad? Pero no queremos que nos digan las cosas tal cual son
Y muchas veces lo que necesitamos es justamente eso, que la verdad sea expresada, que sea manifestada tal cual es, sin rodeos, sin acomodo, sin complacencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que da muchas veces el crecimiento espiritual, el entender las cosas tal cual son y el saber qué es lo que nuestro Señor está demandando de nosotros. Entonces, aquí Él lo dice, es con atrevimiento, o sea, me disculpo de antemano, ¿verdad? No es para ofender a nadie, dice, pero es para hacernos recordar, y dice después, por la gracia que Dios me es dada. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que a Pablo, el Señor es quien lo pone específicamente como apóstol de los gentiles, ¿verdad? Él es el que le da ese llamado, Él es el que le da esa asignación, y es lo que aquí Pablo está diciendo. El Señor es el que le dio para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿no? Tiene esa investidura que nuestro Señor mismo le entregó a él. Entonces, también dice que es algo que él recibe de nuestro Señor, que él no merecía, ¿verdad? Entonces, él está también poniendo de antemano quién es el que le está otorgando la postura, la posición, el ministerio, el llamado, viene directamente de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque él tiene una misión, que es anunciar el evangelio no a los judíos, sino específicamente a los gentiles, ¿verdad? A todas las naciones, a todas las personas. Él es el encargado de hacer esto. Y después nos dice, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Aquí Pablo está utilizando un lenguaje como si él fuera un sacerdote presentando sacrificios, ¿verdad? En la antigüedad esto es lo que ellos hacían al presentar las ofrendas. Entonces aquí las ofrendas pues no son animales, sino que son los mismos gentiles que son entregados a nuestro Señor, ¿verdad? Él es lo que está haciendo, está dando esta ofrenda. Y dice que esta ofrenda debe ser aceptable. ¿Por qué? Porque está santificada por el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros que somos ofrenda para el Señor, estamos santificadas, ¿verdad? No somos judías, pero ya fuimos transformadas, ya estamos consagradas por fe para nuestro Señor. ¿Para qué? Para cumplir con una obra divina de parte de nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a leer del 17 al 21. ¿Quién me quiere ayudar? Yo. A ver. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Sigo? Sí, hasta el 21. Ok, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Entonces nos dice la palabra, ¿de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere? Aquí nos está diciendo Pablo que si él de algo puede sentirse orgulloso, no es de todo lo que él ha hecho, ¿verdad? No son sus logros, sino los que el Señor Jesucristo ha hecho a través de él. Amén. Entonces le está dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y dice después, para la obediencia de los gentiles, en el versículo 18, con la palabra y con las obras. Dice aquí que el ministerio que él tiene no es nada más para dar información,
sino que es para llevar a los gentiles y entregarles una vida de obediencia, ¿verdad? Una vida de sometimiento, fe en nuestro Señor Jesús, porque dice que esos son los frutos reales, ¿verdad? Eso es lo único que puede mostrar un resultado de un fruto de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia y la fe. Amén. Nos dice el 19, con señales, prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aquí nos está diciendo Pablo y nos está confirmando que todo lo que él fue haciendo también llevó pues obras poderosas y milagros, ¿verdad? Que se vieron, que se manifestaron. Y siempre él atribuye al poder del Espíritu Santo, no a su propia fortaleza ni a su propia capacidad para hacer ninguna cosa. Siempre honra al Espíritu Santo. Y entonces, aquí donde dice de Jerusalén hasta Ilírico, nos está resumiendo todo el viaje misionero que llevó a cabo Pablo, ¿verdad? Él estuvo desde Jerusalén y pues se fue hasta Europa, a Ilírico. Esa era su misión, que era llevar el evangelio a nuevos territorios. Y en el 20 nos dice, no edificar sobre fundamento ajeno, porque él tiene un llamado muy fuerte de llevar el evangelio, pero no a los lugares a donde ya había sido mostrado. Recordemos que Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Al inicio de su carta él lo deja establecido. Él tenía la voluntad de ir a Roma y el Señor no le permitió ir a Roma hasta el final de su vida, ¿verdad? No fue en este viaje en donde él llegó a Roma. Entonces, aquí nos dice la palabra que él tenía que ir a predicar, pero no donde ya hubiera un trabajo anterior de otras personas, sino en donde el evangelio no hubiese sido escuchado todavía, ¿verdad? En donde la gente todavía no hubiera recibido a Jesús, no hubiera escuchado nada de él. Y finalmente en el versículo 21, él hace una cita. Vamos a ir ahora a Isaías 52, 15. Isaías 52, 15. Quien lo tenga me dice para leerlo. 52, ¿qué? 15. Pero yo dice, 15, y él alarmará a muchas naciones, los reyes crearán muros ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Amén. Entonces, aquí él refuerza el versículo 20, en donde dice que no va a edificar sobre ningún fundamento ajeno, con esta cita de Isaías, en donde esta misión para él ya estaba profetizada, ¿verdad? Los que nunca habían escuchado hablar del Mesías, los que nunca habían escuchado hablar de nuestro Señor Jesús, lo iban a conocer a través de este misionero, ¿verdad? Entonces eso se vuelve una pasión para Pablo. Es la encomienda que él recibe de nuestro Señor y él la lleva a cabo, pues para asombrar a aquellos, dice la palabra, en muchas naciones en los que nunca habían escuchado nada de nuestro Señor ni del Mesías. Amén. Bueno, vamos a leer ahora del 22 al 25. ¿Quién lo tiene? Romanos 15, 22 al 25. Amén. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros,
porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Amén. Entonces, aquí Pablo explica parte de esa misión, ¿verdad? Y les dice a ellos, por esta razón, porque yo no voy a ir a hablar el evangelio en donde ya fue impartido, dice, es por esto que se ha visto impedido de llegar a Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ese momento él quería ir a Roma, pero él no tenía esa comisión. Entonces, por eso no había ido a Roma, por eso se vio impedido, dice aquí, muchas veces de ir a vosotros. Y también les expresan al 23 que él tiene un profundo deseo por ir, ¿verdad? Él sí tiene el anhelo de ir a Roma, él quiere estar allá y muestra también este amor que tiene hacia los romanos a través de esta carta, ¿verdad? A través de la distancia, ¿no? Y bueno, en el versículo 24 nos dice un plan que Pablo tenía. Pablo, recordemos que iba a ir a España. Él iba a pasar por Roma. Entonces él dijo, cuando yo vaya a España, voy a pasar a verlos a ustedes a Roma. ¿Por qué? Porque esa era la idea que él tenía. Él lo que quería era compartir con la iglesia de Roma, recibir ánimo de parte de la iglesia de Roma y que lo apoyaran con la misión, ¿verdad? Esto es el ser encaminado, dice en el 24, ser encaminado allá por vosotros. Esta palabra de encaminado representa un respaldo, ¿verdad? Un respaldo espiritual y un respaldo económico de parte de la iglesia de Roma. A eso él quería llegar a Roma, ¿verdad? Y nos dice finalmente en el 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque dice que antes de ir a su viaje a España, de pasar a Roma, según él tenía que ir a Jerusalén. Y aquí dice, él debe de llevar una ayuda que fue recolectada por varias iglesias gentiles que estaban a favor de los creyentes. Entonces, él lleva una bendición material. A eso se está refiriendo. En los siguientes versículos, ahorita vamos a ver quiénes son los que envían esta ayuda. Amén. Vamos a leer ahora del 26 al 29. Fabi, ¿me dices si lo tienes? 26 al 29. ¿Romanos? Sí, Romanos 15, 26 al 29. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Amén. Amén. Bueno, aquí menciona Pablo a Macedonia y a Acaya, ¿verdad? Y dice que ellos tuvieron a bien hacer una ofrenda para que para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y esta ofrenda a la que él se refiere es una colecta que se organizó entre la iglesia de los gentiles. Estas iglesias son varias, ¿verdad? Es Filipos, todas las que hemos leído en Apocalipsis. Hay 7 iglesias, ¿recordamos? Filipos, Tesalónica, Corinto, etcétera. Estas iglesias ayudan y dan una contribución para los creyentes que estaban en Jerusalén. Dice la palabra, para los creyentes pobres, ¿verdad? Entonces, es una expresión de solidaridad, es una muestra de amor, de fraternidad entre las iglesias que creen en nuestro Señor. Y para esto vamos a ir a 2 de Corintios 8, 2 y 3.
Segunda de Corintios 8, 2 y 3. Amén. Maribel, ¿me ayudas leyéndolo? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Bueno, entonces aquí Pablo también en Corintios cita que dentro de la tribulación se abunda, ¿verdad? El gozo, abunda la riqueza, la generosidad. Entonces, él dice aquí que es testimonio de que la gente da conforme a sus fuerzas, y dice, y aún más allá de eso, ¿verdad? Esto es una demostración de la unión que hay entre los gentiles, entre los creyentes de nuestro Señor, y entre la solidaridad que se da entre ellos. Amén. Y nos dice el 27, y son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque es que resalta, Pablo está resaltando aquí esta frase por un principio que hay espiritual. Los gentiles dice que reciben los bienes espirituales a través de Israel. ¿Cuáles son estos bienes espirituales? Los hemos platicado en los versículos anteriores. Son las promesas, es la ley, es el Mesías. Esto es lo que ellos reciben, lo que recibe el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora dice, ven la necesidad material de los judíos creyentes. Entonces, dice, corresponde a que los gentiles también les ayuden, ¿verdad? Es como una cuestión de que ustedes ya hicieron una parte y ahora vamos a hacer otra, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Por eso están enviando esta ayuda material. Vamos a leer aquí Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6. Yo leo, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Amén. Entonces, la palabra dice, el que recibe enseñanza, el que es enseñado a través de la palabra, el que es enseñado en la escritura, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, ¿verdad? Es una retribución. Esto es uno de los principios que se siguen, por ejemplo, en una congregación. Cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente es porque estamos recibiendo enseñanza de la escritura, ¿verdad? Entonces uno retribuye. Este es uno de los fundamentos que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque muchas veces aquellos que apelan en contra de eso dicen, no, es que eso es algo del Viejo Testamento. No, también el Nuevo Testamento lo dice. Amén. Y bueno, nos dice también el 28, les haya entregado este fruto, ¿verdad? Dice, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué significa? Aquí Pablo le está llamando fruto a la ofrenda, ¿verdad? Recordemos, no siempre los frutos son económicos. Muchas veces cuando nos hablan del fruto creemos que es dinero, no siempre lo es. Aquí Pablo lo está haciendo como tal. La ofrenda está llamada fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una evidencia. Aquí es un fruto porque es una evidencia del amor, es una evidencia de la unión, es una evidencia de ser solidario, lo que hemos venido comentando, ¿verdad? Por eso es un fruto en sí. En sí no lo es, pero aquí por eso lo está mencionando Pablo como un fruto. Y nos dice que
pasaré entre vosotros rumbo a España, ¿verdad? Él dice, bueno, una vez que haya cumplido esta misión, planeo ir a Roma, ¿verdad? Lo vuelve a mencionar. Pero acuérdense, Pablo no llega a Roma hasta que pues va para morir, ¿no? Pablo ya va como prisionero, no llega dentro de sus viajes misioneros a Roma. Entonces aquí lo vuelve a mencionar, la intención que él tenía, vaya. Y en el versículo 29 nos dice, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo confiaba que su visita a Roma no iba a ser en pobreza espiritual, ¿verdad? A eso se está refiriendo, sino que iba a ir plenamente bendecido. ¿Por qué? Porque pues donde está nuestro Señor Jesucristo hay riqueza, ¿verdad? Hay riqueza espiritual que está fortaleciendo a una iglesia. A eso se está refiriendo aquí Pablo en este versículo. Cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Bueno, y finalmente vamos a leer el versículo 30 al 33. Quien lo tenga me dice para leerlo. Sí, amén. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, aquí Pablo está reconociendo una necesidad de todo cristiano, ¿verdad? Miren, Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma que le ayuden a orar por él. A pesar de que Pablo era un apóstol, a pesar de que él pues estuvo con nuestro Señor Jesucristo en espíritu, él está mostrando que la oración es eficaz, ¿verdad? Que la oración en la vida cristiana es elemental. Y vamos a ir para esto a Efesios 6:18. Efesios 6:18. Por ejemplo, aquí, retomando la pregunta que presentabas, Maribel, Pablo escribió Romanos, ¿verdad? Y él en Romanos está diciendo que es elemental la oración de intercesión. Ahora vamos a ir a Efesios 6:18, que también es escrito por Pablo, ¿verdad? Y aquí Efesios nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él está reiterando un pensamiento, ¿verdad? Él está reiterando una revelación de nuestro Señor. El poder de la oración lo deja establecido en Romanos y lo deja establecido en Efesios. Amén. Bueno, y en el 31 nos dice, que sea librado de los rebeldes en Judea. Pablo sabía que al llegar a Jerusalén iba a enfrentar oposición. Acordémonos que habían muchos judíos que no creían, ¿verdad?, en el Mesías. Entonces, Pablo tenía esa duda, ese temor de que al llegar a Jerusalén, pues podría ser aprendido, podría ser golpeado, podía ser atacado. Entonces, él pide esta oración justamente para ser librado del peligro, ¿verdad? Del riesgo. Para eso les está pidiendo que oren por él, que intercedan por él. Y ahora vamos a leer Segunda de Tesalonicenses 3:2. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Quien lo tenga me dice. Claudia. Sí, pero y también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Amén. Entonces aquí reitera la idea, ¿verdad? Lo mismo que dice en Romanos,
lo está diciendo ahora en Tesalonicenses. Y dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Bueno, y en el versículo 31 nos dice que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Por qué? Porque él llevaba esta ofrenda, ¿verdad? Que ya hablamos que fue recolectada por las 7 iglesias que creían en nuestro Señor. Él está llevando este recurso y lo que está pidiendo es que sea pues recibido con gratitud por los creyentes judíos que iban a estar en Jerusalén. ¿Para qué? Para poder fortalecer la unidad en la iglesia. Amén. Y nos dice finalmente, con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Aquí Pablo nos está expresando nuevamente ese deseo de llegar a Roma, ¿verdad? Y dice que quiere que sea voluntad de Dios, que sea el plan de Dios, que no sea su propia fuerza. Él ya ha dicho muchas veces que tiene ganas de ir, pero dice que sea por la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque él muchas veces expresó que tenía muchas ganas de ir a Roma. Acordémonos de que él también tiene esa ciudadanía romana, ¿verdad? Que fue adoptada. Entonces, vamos a leer ahora Proverbios 16:9. Esto es un ejemplo de Pablo de cuando nosotros, por ejemplo, pedimos algo, pedimos al Señor, oramos al Señor. Obviamente tenemos anhelos en nuestros corazones, ¿verdad? Y generalmente cuando oramos, pues pedimos cosas que tenemos en nuestro corazón, cosas que queremos, que soñamos, que anhelamos. Y aquí Pablo nos lo está diciendo, que todo lo que nosotros hagamos sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Y para eso vamos a Proverbios 16:9. Nos dice la palabra, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él es el único que tiene los planes que son perfectos para nuestras vidas, ¿verdad? Él es el único que puede hacer cualquier cosa, pero en sus condiciones siempre, ¿sí? Nosotras podemos pedir algo, sí, pero no siempre es de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es diferente, es otro, ¿verdad? No es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón muchas veces. Entonces, aquí Pablo quería ir a Roma. Bueno, pues él llegó, pero llegó como prisionero. Y cuando llegó, pues tal vez no era la condición que él anhelaba en su corazón, pero tuvo un propósito, ¿verdad? Cumplió el propósito que el Señor le había asignado. Entonces, eso es lo importante realmente, pues en nuestras vidas, que cada cosa que nos suceda sea conforme al propósito de nuestro Señor. Amén. Finalmente dice, el Dios de paz sea con vosotros. Esta es una bendición que Pablo hace al final, ¿verdad? Para cerrar. Recuerda que la paz verdadera viene solamente de nuestro Señor, ¿verdad? Viene de Él. Él es el único que nos guarda bajo cualquier circunstancia y para esto vamos a ir a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Claudia. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios te dará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces nos dice la palabra, la paz de Dios, en nuestra versión, las que tenemos Reina Valera, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa paz, como leíamos en los versículos anteriores, es la que nos da calma al corazón, ¿verdad? La que lo mantiene seguro, la que lo mantiene fuera de conflicto. Esa paz que viene del Señor, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es una de las condiciones. Me gusta la versión que tienes, Claudia. ¿Puedes repetir la última parte? Así, dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Me gusta que dice, mientras vivan, ¿verdad? Cuando nosotras nos alejamos de nuestro Señor, cuando dejamos de permanecer en Él, como dice la Escritura, que permanezcamos en Él todo el tiempo, bueno, esta paz
sale de nuestros pensamientos, ¿verdad? Se va de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo Jesús. Entonces, esta es la cita que está relacionada a este versículo de Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos 15:33 nos dice, el Dios de paz sea con vosotros. Y esta es otra cita que está relacionada de acuerdo a tu pregunta inicial, Maribel. Y el mismo Pablo escribe ahora en Filipenses, bueno, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Refuerza la idea. Cada vez que nosotras estemos cerca de nuestro Señor, de la mano de nuestro Señor, vamos a tener esa paz, a pesar de la circunstancia, ¿verdad? No se nos ha prometido una vida perfecta, una vida sin conflicto, una vida sin tribulación, pero sí se nos está prometiendo que esa paz de nuestro Señor nos va a guardar, ¿verdad? Nos va a guardar de mente, de corazón, ¿verdad? Nuestros pensamientos van a ser guardados. Sabemos que en el pensamiento es en donde mayormente somos atacadas. Entonces, vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en que Él tiene caminos perfectos para nosotras, pero dice, mientras estemos en nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que permanecer con Él. Ahora sí que, ahora que ya conocemos los caminos con Él, no nos queda de otra opción, ¿verdad? Porque si no, pues somos presa fácil, somos presa para ataque del enemigo. Y cuando estamos con nuestro Señor, pues vamos a tener esa calma, ¿verdad? Esa situación en la que, a pesar de que todo se esté derrumbando a nuestro alrededor, pues vamos a estar en paz. Amén. ¿Tienen dudas? Terminamos ahora pues el capítulo 15 de Romanos. ¿Dudas, comentarios? Bueno, en lo personal, siento que sí, conforme pasa el tiempo, al menos yo, y creo que todas hemos pasado por situaciones complicadas, sí nuestra fe se va fortaleciendo, pues va creciendo, ¿no? Vemos a otros que están iniciando, que tal vez ya tienen también tiempo, y viene la prueba, y a veces cuando tú estás pasando por un momento, una situación difícil, lo que platicábamos también, ¿no? En Centinelas, que te toca dar consejo, aunque tú estés pasando por eso, te toca edificarlos, ¿no? Te toca, quizás darles esa palabra para que ellos también sean fortalecidos, y es ahí donde nuestra madurez en cuanto a la fe se pone, ¿no?, en práctica, el ver hasta dónde nosotras hemos crecido. Al menos yo pues siento que sí, en algunos momentos, como dice, quiero tirar la toalla, ¿no? Y me siento tan frágil, pero siempre llega esa palabra que nos dice, levántate y tienes que seguir, ¿no? Porque ves a tu alrededor y entiendes que tu propósito por el cual fuiste llamada también es para edificar a otros a través de tu testimonio. Y es precisamente lo que hablamos ahorita, ¿no? Como pasa por tantas situaciones y en todo momento es ve, hazlo, llegará. O sea, son palabras que finalmente tienen un mensaje y una promesa detrás de todo lo que hoy vimos, ¿no? Sí, amén. Y entender que, bueno, seguir al Señor no es que vamos a ser perfectas, ¿verdad? Vamos a continuar teniendo pues situaciones que no agradan, problemas. Aquí el punto es que el Señor nos llama para ser, dice la palabra, irreprensibles, ¿no? Limpias de nuestra parte, ¿no? Eso no significa que a nuestro alrededor las cosas no van a ser difíciles. Sí lo van a hacer, simplemente que la actitud de uno va a ser la que va a marcar la diferencia, ¿no? Tal vez si antes un conflicto nos afligía y nos llevaba a la tristeza, a la amargura, a la depresión, bueno, ahora que tenemos a nuestro Señor, estamos sostenidas de Él y vamos librando esas batallas con gozo, dice, ¿no? Con gozo, con paciencia, con amor y
con esperanza de que vamos a ver los milagros suceder, porque nuestro Señor lo dejó establecido, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces nos toca ayudar estando quebradas, estando viviendo incluso la misma situación. Pero bueno, el Señor lo permite para formación también, ¿verdad? Porque muchas veces, acordémonos que para eso es la prueba, para que al superarla nuestra fe abunde, ¿verdad? Y muchas veces la única forma de obtener esa fe en ese aspecto de nuestras vidas, pues es viviéndolo, ¿no? Y cuando lo superamos de la mano de nuestro Señor, pues entendemos que Él es bueno y que sus promesas se mantienen y se cumplen, ¿no? Amén. Gracias por tu comentario, amén, Carmelita. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? ¿Sueño? Bueno, pues entonces concluimos el capítulo 15 y ya nada más nos queda uno, Romanos 16. Lo vamos a ver la siguiente semana. Está súper chiquito. Y les decía que al terminar les voy a dar un pequeño resumen de lo que es Romanos, no de la escritura, sino de la esencia del aprendizaje, de por qué fue, qué es lo que quiere Pablo, ya para que podamos concluir este libro. Yo las invito a que en medida de lo posible ustedes, ahora que ya lo leyeron, yo sé que muchas tal vez ya lo habían leído en alguna ocasión, pero bueno, ahora comiencen a escudriñar, ¿verdad? A entender profundamente qué es lo que nuestro Señor quiere en nuestras vidas a través de esta enseñanza de este libro. Amén. Bueno, chicas. Amén. Si quieren ya pueden prender sus micrófonos todas. Amén. Amén.